Mi padre culpó a mi hermana por algo que ninguno de nosotros pudo controlar, y ahora que ella me dice papá, se arrepiente de todo. Yo tenía 19 años cuando perdimos a mi mamá en el parto. Los doctores dijeron que habían sido complicaciones. Mi papá lo dijo de otra forma. Miró a esa bebé diminuta que no paraba de llorar en el hospital y vio a alguien a quien echarle la culpa. Ese día vi cómo algo se rompió dentro de él. La primera semana la cargó una sola vez, nada más para las fotos del funeral. Después de eso dejó de llegar a la casa. Yo regresaba de mis clases en la universidad como a las 4 de la tarde y la encontraba llorando sin parar porque necesitaba que alguien la atendiera, con el pañal sin cambiar desde que me había ido en la mañana. Mi papá entraba tambaleándose a las 2 de la madrugada, apestando a bar. Nunca se asomaba a verla, nunca preguntaba si yo necesitaba ayuda, solo se desplomaba en el sillón, todavía con la ropa del trabajo. Empecé a dejar un biberón listo en mi buró, porque sabía que él no se iba a despertar cuando ella llorara a las 3 de la mañana. Al mes, dejé de ir a la universidad. Una de mis profesoras me llamó para preguntar dónde andaba. Le dije la verdad y se quedó callada. ¿Qué se suponía que tenía que decirle? ¿Que tenía 19 años haciéndola de papá de mi hermana bebé porque su verdadero padre estaba demasiado perdido en sus propios problemas? Conseguí un turno de noche acomodando mercancía en una tienda departamental. Pagaban $12 la hora, pero el gerente me dejaba llevarla en un portabebés hasta que tuviera edad para la guardería. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormía hasta el mediodía y después la tenía conmigo toda la tarde y toda la noche. Aprendí a funcionar con 4 horas de sueño. Su primera palabra fue a los 11 meses. Me dijo, papá, a mí, mientras le cambiaba el pañal. Me solté a llorar, pero mi papá estaba en el cuarto de al lado y ni siquiera se dio cuenta. Sus primeros pasos fueron a los 13 meses, en la sala de la casa. Lo tengo grabado en video. Caminó tambaleándose 3 pasitos hasta mis brazos, y yo grité de la emoción tan fuerte que los vecinos se quejaron. Mi papá pasó junto a nosotros para sacar una cerveza del refrigerador sin voltear a vernos. Dejar el pañal le tomó 6 semanas, cuando tenía 2 años y medio. Le compré unos calzones de entrenamiento de Moana e hicimos una tabla de estrellitas. Cada vez que iba bien al baño se ganaba una estrella, y 5 estrellas significaban un helado. Estaba tan orgullosa cuando lo logró. Mi papá nunca se lo reconoció. Como a los 3 años, empezó a fijarse más en él. Lo seguía por toda la casa con sus juguetes, tratando de enseñarle cosas. Mira, papá, te dibujé algo. Papá, ven a jugar con los bloques. Papá, mira esto. Él se mantuvo lejos de ella durante semanas, hasta que un sábado en la mañana ella tocó la puerta de su recámara a las 7, preguntándole si quería hot cakes. Él le gritó que lo dejara en paz y le cerró la puerta en la cara. La encontré sentada en el pasillo, llorando, abrazada a su elefante de peluche. Nunca volvió a intentar llamar su atención. Ella empezó el preescolar en una escuela pública pequeña, a 6 cuadras de la casa, el año en que cumplió 4. Yo la llevaba caminando antes de irme a dormir mis horas robadas, con su mochila de Moana colgando de mi hombro porque a ella le pesaba. La maestra me decía, «Señor», aunque yo todavía no cumplía los 24 y nunca la corregí. En los papeles de inscripción escribí mi nombre en la línea que decía responsable. La de padre la dejé en blanco, no por respeto, porque poner ahí el nombre de mi papá me daba un asco que no sabía explicar. Las cosas con él habían entrado en una especie de calma. Calma de la mala, de esa que no preguntas porque no quieres romperla. Llegaba, dormía, se iba, no gritaba, no tomaba enfrente de nosotros. A veces ni lo veía en 3 días. Y un martes cualquiera, algo cambió. Llegué del turno a las 6:30 de la mañana y la cocina olía a café. Café de verdad, no el instantáneo que yo me tomaba parado. Mi papá estaba ahí, afeitado, con una camisa planchada que yo no le conocía. Tenía el cabello peinado hacia atrás y olía a loción, no a bar. «Buenos días», me dijo. Me quedé en la puerta con las llaves en la mano. Hacía años que no me decía buenos días. «¿Pasó algo?», pregunté. «¿Por qué tendría que pasar algo?». Sonrió. Una sonrisa que no le veía desde el funeral. «¿Un hombre no puede arreglarse?»,
Esa semana dejó de llegar a las 2 de la madrugada. Empezó a llegar a las 9 de la noche, bañado con la ropa cambiada. Compró rastrillos nuevos y una colonia que dejaba el baño oliendo dulce. Un día encontré las botellas de siempre en la basura, pero vacías y enjuagadas, como si hasta de su propia basura le diera vergüenza. Por un momento, y me odio por eso, pensé que estaba volviendo, que algo en él se había acomodado y que de repente, después de 4 años, iba a mirar a su hija y a verla de verdad. Una noche senté a mi hermana en sus piernas mientras él veía la tele. Lo hice a propósito. Ella se quedó tiesa, sin saber qué hacer con las manos. Él le dio una palmada torpe en la cabeza, como se le da a un perro que no conoces, y siguió mirando la pantalla. A los 2 minutos la bajó con cuidado, se levantó y se metió a bañar otra vez, como si tocarla lo hubiera ensuciado. La verdad la entendí el sábado siguiente. Tocaron el timbre a las 11 de la mañana. Mi papá salió de su cuarto antes de que yo llegara a la puerta, otra vez con la camisa buena, y abrió él. Era una mujer. 30 y tantos, el pelo pintado de rubio, perfume fuerte, una bolsa que se veía cara colgada del brazo. Sonreía con todos los dientes. «Tú debes ser el hijo mayor», dijo, y me extendió la mano como si yo fuera la visita en mi propia casa. «Tu papá me ha hablado tanto de ti». Miré a mi papá. Tenía una cara que no le había visto nunca, suave, atenta. «Ella es Brenda», dijo. «Pásale, pásale». Brenda entró taconeando, mirando todo con esa sonrisa que iba poniéndole precio a los muebles. Y entonces vio a mi hermana, que se asomaba detrás de mis piernas con el elefante de peluche apretado contra el pecho. «¡Ay, pero qué hermosura!», Brenda se agachó. «¿Y tú cómo te llamas, mi amor?». Mi hermana no contestó. Me miró a mí, preguntándome con los ojos si estaba bien hablar. Y ahí mi papá se agachó junto a Brenda. Le acomodó un mechón de pelo a mi hermana detrás de la oreja, con una ternura tan falsa que sentí ganas de vomitar y dijo, «Es mi princesa. Desde que su mamá nos dejó, no me he despegado de ella ni un segundo». El café que me había tomado se me revolvió en el estómago. Mi hermana volteó a verlo, confundida, porque ese hombre que le acariciaba el pelo era el mismo que le había cerrado la puerta en la cara hacía 1 año. Brenda se llevó una mano al pecho. «Eres un padre increíble», le dijo. Y mi papá, mirándola a ella sonriendo para ella, contestó, «Hago lo que cualquier padre haría». Apreté las llaves tan fuerte que se me marcaron en la palma. No por lo que estaba pasando frente a Brenda, sino porque en ese instante entendí algo que me iba a tomar años terminar de tragar. Mi papá sí era capaz de portarse como padre. Sí tenía esa ternura guardada en algún lado, solo que no era para mi hermana. Era para una mujer que acababa de conocer, en una función de una sola tarde. Esa tarde, cuando Brenda se fue, mi papá se quedó de buen humor. Tarareaba algo en la cocina. Me palmeó el hombro al pasar, como si fuéramos compañeros de algo. «Es buena mujer», me dijo. «Vas a ver. Las cosas van a cambiar por aquí». Yo estaba lavando los platos. No volteé. «¿Y mi hermana?», pregunté. «¿También van a cambiar para ella?». Se quedó callado un segundo. Luego soltó una risita corta, como si yo hubiera dicho algo sin importancia. «No empieces», dijo, y se fue a su cuarto silbando. Esa noche, mientras le ponía la pijama a mi hermana, ella me preguntó algo que todavía me suena en la cabeza. «¿La señora Rubia va a ser mi mamá?». Le dije que no lo sabía. Le dije que se durmiera. Le dejé el vaso de agua en el buró, como siempre, aunque ya estaba grande para eso, porque seguía siendo el único que se levantaba si ella lloraba en la madrugada. Y me quedé sentado en el piso de su cuarto, en lo oscuro, escuchándola respirar, sabiendo que algo nuevo acababa de entrar a esa casa, algo que no nos incluía a los dos. Brenda empezó a venir cada tercer día, luego diario. Para el mes ya tenía un cajón en el cuarto de mi papá y un cepillo de dientes en el baño. Yo la saludaba con la cabeza y me iba a dormir mis horas robadas. Ella me trataba con una amabilidad de plástico, de esa que se usa cuando alguien todavía no decide si vales la pena. Una noche, antes de mi turno, los escuché hablando en la cocina. Brenda decía que su departamento era más grande, que tenía jardín,
que los niños necesitaban espacio. ¿Cuáles niños?, pregunté desde la puerta. Mi papá ni se inmutó. Brenda tiene 2, dijo, como si me estuviera contando el clima. Kevin y Madison. Buenos chamacos. Buenos chamacos. Nunca en la vida le había oído 2 palabras suaves sobre mi hermana. Y ahí estaba, hablando de los hijos de una mujer que conocía hacía 2 meses, como si fueran sangre suya. 2 semanas después hizo las maletas. No hubo pelea. No hubo drama. Bajó una maleta del closet un domingo en la tarde y empezó a meter su ropa, tranquilo, silbando esa cancioncita nueva que se le había pegado desde que andaba con Brenda. Mi hermana lo veía desde el marco de la puerta, abrazada a su elefante. ¿A dónde vas, papá?, preguntó. Me voy a vivir a otro lado, contestó él sin voltear. ¿Y nosotros? Ustedes se quedan aquí, ya están grandes. Cerró la maleta. Mi hermana tenía 4 años. Mientras yo procesaba que de verdad se iba, ella corrió a su cuarto y volvió con un dibujo que había hecho esa mañana. Unos monitos de palo agarrados de la mano y un sol amarillo en la esquina. Se lo estiró con las 2 manos. Es para tu casa nueva, le dijo. Mi papá lo miró medio segundo. Ah, gracias, dijo, y lo dejó en la mesa del comedor sin doblarlo siquiera. Lo seguí hasta la puerta. No le rogué. Hacía mucho que había dejado de rogarle nada. ¿Y la renta?, pregunté. Te dejo la casa. Yo me arreglo allá. Se detuvo, sacó la cartera y me dejó unos billetes en la mesa como propina. Para lo que les falte. Conté el dinero cuando se fue. Alcanzaba para una semana de despensa. Llevaba 4 años manteniéndola yo solo, y esos billetes eran lo más que me había dado en todo ese tiempo. Me los dejó el día que se largó. El dibujo se quedó en la mesa 3 días. Cuando por fin lo levanté para tirarlo, vi que abajo de uno de los monitos, el que la tenía agarrada de la mano, había escrito con su letra chueca una palabra: papá. Y ese no era el que se acababa de ir con la maleta. Ese era yo. Lo peor no fue que se fuera. Lo peor vino después. Brenda subía fotos. Yo no la seguía, pero el mundo es chico, y las primas comparten todo. Mi papá cargando a Madison en los hombros en una feria. Mi papá enseñándole a Kevin a andar en bici, corriendo atrás de él con la mano en el asiento, muerto de risa. Mi papá con un gorro de fiesta soplando velas con 2 niños que no eran sus hijos. Yo tenía guardado el video de mi hermana dando sus primeros pasos hacia mí, porque él en ese momento estaba sacando una cerveza del refrigerador, y ahora corría detrás del hijo de otra, agarrándole la bicicleta para que no se cayera. Un sábado la llevé al parque. La estaba empujando en el columpio cuando se quedó callada de repente, mirando hacia las canchas. Ahí estaba mi papá, del otro lado, jugando fútbol con Kevin. Le pasaba la pelota despacito, lo dejaba ganar, le revolvía el pelo cada vez que metía gol. Mi hermana dejó de columpiarse. Se bajó sola. Se quedó parada viéndolos un rato largo, con esa seriedad que no debería caber en una cara de 4 años. ¿Ese niño es hijo de mi papá?, me preguntó. No, le dije, es hijo de la señora. Se quedó pensando. ¿Y por qué mi papá sí juega con él? No supe qué contestarle. Sentí un nudo subiéndome por la garganta y me agaché para acomodarle el suéter, para que no me viera la cara. ¿Yo hice algo malo?, dijo bajito. ¿Por eso no le caigo bien? Me hinqué en la tierra del parque y la agarré de los 2 brazos más fuerte de lo que quería. «¡Tú no hiciste nada!», le dije. «Nada. ¿Me oyes? Lo que está mal no eres tú». No me creyó. Lo vi en sus ojos. A los 4 años ya había aprendido la lección que a algunos les toma la vida entera, que a veces no te quieren y no hay nada que puedas hacer para merecerlo. La cargué y nos fuimos del parque sin que él se diera cuenta de que habíamos estado ahí. En el camino de regreso, ella no habló. Solo apretaba el elefante y miraba por la ventana del camión. Esa misma semana fue el cumpleaños de Madison. Lo supe porque una tía me preguntó si íbamos a ir, toda inocente, como si fuera lo más normal del mundo que mi papá hiciera una fiesta para la hija de Brenda y ni se acordara de que tenía otra. No nos invitaron. Mi hermana cumplía años en marzo, y ese año, como todos, el pastel se lo iba a comprar yo. Esa noche, mientras le hacía de cenar, tomé una decisión que no dije en voz alta. Si ese hombre no la quería,
yo la iba a querer por los dos. Si se iba a desvivir por los hijos de Brenda, yo me iba a desvivir por ella hasta quedarme sin huesos. Y un día, cuando fuera grande, no iba a tener ni una sola duda de quién había sido su padre. No sabía cómo. No tenía dinero, ni título, ni tiempo. Tenía un trabajo de $12 la hora y 4 horas de sueño. Pero esa noche, viéndola comer en la mesa de la cocina, columpiando los pies porque todavía no le llegaban al piso, supe que iba a encontrar la manera, aunque me costara la espalda, el sueño y los años que me quedaran. Esa fue la última vez que esperé algo de él. Dejé de contar los días que no venía, dejé de inventarle excusas a ella por las llamadas que no llegaban. Ya no había nada que explicar. Quedábamos ella, yo, y una promesa que me hice en silencio, frente a un plato de huevos con frijoles. Los años se me fueron en turnos. Subí de acomodadora a encargado de piso en 2 años. El gerente que me dejaba meter a mi hermana en el portabebés se jubiló y me recomendó para su puesto. Más dinero, mejor horario. Por primera vez pude dormir de noche y verla despertar en las mañanas. Pero no me alcanzaba para lo que quería darle. Y un sábado, ayudando a un compañero a mudarse, me cayó el 20. El tipo había pagado $400 a una empresa de mudanzas por cargar 3 cuartos de muebles. $400 por lo que yo hacía gratis los fines de semana. Pedí prestada una camioneta, imprimí volantes en la tienda donde trabajaba. Mudanzas González, rápido y con cuidado. Empecé los domingos, mi único día libre, cargando refrigeradores y salas ajenas por la mitad de lo que cobraban los grandes. El primer año fui yo solo con una camioneta rentada. El segundo contraté a 2 muchachos del barrio y di el enganche de un camión usado. Para cuando mi hermana entró a la secundaria, Mudanzas González tenía 3 camiones, una bodega chica en el sur de San Antonio y mi nombre pintado en las puertas. Hubo un invierno en que casi lo pierdo todo. Un cliente grande no me pagó, se me descompusieron 2 camiones la misma semana y no me alcanzaba ni para la nómina de los muchachos. Me senté en la bodega vacía, a oscuras, con la calculadora en una mano y un café frío en la otra, con ganas de mandar todo al diablo. Pensé en regresar a la tienda, a mi turno de noche, a la seguridad de los $12 la hora, y luego me acordé de que al día siguiente tenía junta en la escuela de mi hermana, y le había prometido estar ahí. Esa noche no dormí. Vendí una de las camionetas, atrasé mi propio sueldo 3 meses y aguanté. Pero al otro día estuve en la junta, en primera fila, con camisa planchada, como si nada me pasara. Nunca falté a una. Ni una sola vez. No me hice rico de la noche a la mañana. Me hice de a poco, a punta de espalda, y de no decirle que no a ningún trabajo. Pero por primera vez en mi vida, el dinero dejó de ser una emergencia. Y ella creció. Dios mío, ¿cómo creció? La niña del elefante de peluche se volvió una chamaca lista, peleonera, que sacaba puros 10 y me corregía el inglés. Yo iba a todo, a las pastorelas, a las juntas, a los partidos de voleibol donde gritaba como loco desde las gradas. Las otras mamás ya me conocían. El hermano que la cría, decían, aunque para entonces nadie en esa escuela tenía duda de quién era su papá. Una vez, en 5º año, la maestra dejó una tarea para el Día del Padre. Había que escribir una carta. Mi hermana llegó a la casa, se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde columpiaba los pies de niña, y escribió 3 hojas. No me dejó leerlas hasta el domingo. Eran para mí. Mi papá no es mi papá de sangre, había escrito con esa letra que ya no era chueca. Es mi hermano, pero él me cambió los pañales, me enseñó a andar en bici, me compró mi primer uniforme y nunca, ni una sola vez me hizo sentir que yo era una carga. Mi mamá se murió cuando nací y mi otro papá se fue. Pero yo tuve suerte, porque el que se quedó me quiso más que nadie. Me metí al baño a llorar para que no me viera. Luego salí. Le dije que estaba muy bien escrita, y le revolví el pelo como si no se me estuviera cayendo el alma de orgullo. No siempre fue fácil que el mundo entendiera lo que éramos. Una vez, cuando ella iba en la primaria, una trabajadora social me citó, porque a alguien le pareció raro que un hombre solo criara a una niña. Llegué con la fe de bautismo de mi hermana, los papeles del seguro, las boletas con puros 10 y una carpeta con cada recibo del doctor desde que tenía meses de nacida. La señora revisó todo en silencio, me miró un rato largo
y al final nada más dijo: «Esta niña tiene más suerte que la mayoría». No volvieron a molestarnos. De mi papá supe poco en esos años. Lo veía en las fotos que las primas seguían compartiendo. Vacaciones con Brenda en la playa. Kevin graduándose de la high school con mi papá abrazándolo como si lo hubiera criado él. Madison de 15 años. Mi papá entregándola en el vals con un traje rentado, llorando para la cámara. Cada foto era un piquete que ya no me dolía como antes, pero que tampoco se iba del todo. Ese hombre se había armado una familia prestada y la presumía en internet. «Bendecido con mis hijos», escribía. Mis hijos. Como si los de verdad no existieran. Un día me lo topé en una ferretería. Yo iba por material para la bodega. Él empujaba un carrito junto a Brenda. Se puso pálido, luego acomodó la cara y me saludó fuerte, actuando para ella. «Mijo, mira nada más qué grande estás. ¿Cómo está tu hermana?» «Mijo». No me decía mijo desde antes del funeral. «Bien», le dije. «Está bien. No gracias a ti». Brenda frunció el ceño, sin entender. Mi papá se rió nervioso, dijo algo de que los jóvenes andan rebeldes, y se la llevó del brazo antes de que yo soltara más. Lo vi alejarse por el pasillo, dándole palmaditas a Brenda, recuperando su papel de hombre de familia. No le conté a mi hermana que lo había visto. Ya no preguntaba por él. Había hecho las paces con su ausencia mucho antes que yo. Pero el barrio habla. Y por las mismas primas que subían las fotos empezaron a llegarme otras cosas, que Brenda y mi papá peleaban feo, que Kevin ya no le hablaba, que el dinero, que nunca había sido mucho, se había puesto color de hormiga desde que corrieron a mi papá del trabajo por llegar tomado. Las fotos de la playa seguían saliendo, pero cada vez más espaciadas, como quien estira una mentira hasta donde ya no da. Lo que yo no sabía, esa tarde en la ferretería, era que la familia perfecta que mi papá presumía estaba a punto de empezar a deshacerse, y que yo, sin buscarlo, iba a tener asiento de primera fila. Mi hermana tenía 17 años cuando Brenda apareció en la bodega. Para entonces yo ya sabía casi todo. A mi papá lo habían corrido de 2 trabajos. Tomaba otra vez, ahora sin esconderlo. La casa con jardín que tanto presumía Brenda estaba hipotecada hasta el techo. La familia perfecta de las fotos se sostenía con alambre y mentiras. Era un martes. Yo estaba revisando facturas en la oficina de la bodega cuando uno de los muchachos asomó la cabeza. «Jefe, lo busca una señora». Brenda, más grande, más cansada, el rubio del pelo creciéndole oscuro en la raíz. Traía una bolsa que ya no se veía tan cara. Se quedó parada en la puerta, mirando los camiones con mi apellido pintado en las puertas, como si eso no cuadrara con la historia que le habían contado. «No sé si te acuerdes de mí», dijo. «Me acuerdo perfecto». Se sentó sin que la invitara. Jugó con el asa de la bolsa un rato antes de hablar. «Vengo porque quiero arreglar las cosas», dijo. «Tu papá está mal. Tomando. Yo sé que entre ustedes hubo problemas, pero la familia es la familia». Él me contó lo que pasó. «¿Y qué te contó?», pregunté. Brenda enderezó la espalda, como quien repite una lección bien aprendida. «Que cuando murió tu mamá, tú eras un muchacho dolido y le quitaste a la bebé. Que lo culpaste de todo. Que no lo dejaste ser papá. Que pusiste a la niña en su contra. Que él lo intentó y tú nunca lo dejaste acercarse». Me quedé callado un segundo. No de coraje, de algo más raro, casi de risa amarga, de ver hasta dónde había llegado ese hombre con su versión. Por un momento pensé en correrla, en decirle que no era mi problema, que arreglara su matrimonio con quien quisiera y que a mí me dejara en paz con mi hermana y mis camiones. 17 años llevaba sin deberle explicaciones a nadie, pero luego me la imaginé manejando de regreso a creerse una mentira más y a sus 2 hijos creciendo con la misma versión chueca que a mí casi me cuesta la cordura. Y decidí que ya bastaba de versiones. Saqué el teléfono. Tenía todo respaldado. Lo había pasado de un teléfono a otro durante 17 años. Le puse el video. Mi hermana, 13 meses, dando 3 pasitos tambaleándose hacia la cámara, hacia mí, y mi voz de muchacho gritando de la emoción. Y al fondo, mi papá cruzando la sala sin voltear, abriendo el refrigerador, sacando una cerveza. Este fue el día de sus primeros pasos.
le dije. Ese del refrigerador es el papá que según él no lo dejé ser. Le enseñé más. La carpeta de recibos del doctor, todos con mi nombre. Las boletas con puros dieces. La fe de bautismo, donde en la línea del padre no había nadie. Una foto de mi hermana a los 4 años, en el pasillo de la misma casa, llorando con su elefante el día que él le cerró la puerta. El dibujo de los monitos, todavía con la palabra papá escrita debajo del que la tenía agarrada de la mano. Que era yo. Yo no le quité nada, dije. Él la dejó a ella y se fue a hacerla de papá perfecto con tus hijos. Todo lo que viste estos años, las ferias, las bicis, los cumpleaños. Ese hombre nunca corrió detrás de su propia hija, ni una sola vez. Brenda dejó de jugar con la bolsa. El color se le fue de la cara despacio, como agua que se escurre. Abrió la boca 2 veces sin que le saliera nada. Pero él, en los cumpleaños de Madison lloraba. Dijo casi para ella misma. Decía que ningún padre debería perderse un día así. Yo pensé. Pensaste que era buen padre, terminé yo. Lo es, para el que le conviene, para el que tiene una cámara enfrente. Se quedó mucho rato sentada ahí, en mi oficina, entre olor a cartón y a diésel, viendo el video una y otra vez. Cuando se levantó, las manos le temblaban. Tengo 2 hijos que crecieron pensando que ese hombre era un santo, dijo. Madison lo presume con sus amigas. Kevin. Se le quebró la voz. ¿Cómo les explico esto? No es tu culpa, le dije, y lo dije en serio. A nosotros también nos engañó. Brenda asintió sin verme. Buscó las llaves del coche en la bolsa y se le cayeron 2 veces. En la puerta de la oficina se detuvo, como si quisiera decir algo más, una disculpa tal vez, pero no le salió. Solo se fue, despacio, entre los camiones con mi nombre. Por la ventana, la vi quedarse sentada en su coche un rato largo, con las 2 manos en el volante, antes de arrancar. No supe los detalles de lo que pasó esa noche en su casa. Me los fui enterando a pedazos, por las primas, como siempre. Que Brenda llegó y le puso el teléfono enfrente, con el mismo video. Que mi papá primero negó, luego gritó, luego lloró el llanto que sabía fingir para las cámaras, pero que esta vez no le funcionó con nadie. Que Kevin, que ya tenía 20 y tantos, le dijo en la cara que un hombre capaz de abandonar a una recién nacida sin mamá no era ningún padre, y que todo lo que les había dado a ellos era cariño robado. Que Madison se encerró 3 días sin querer verlo. Brenda pidió el divorcio antes de que acabara el mes. La familia perfecta de las fotos se deshizo igual que se había armado. De repente, y por culpa de él. Lo que sí me sorprendió fue que, 2 semanas después, me escribió Kevin, el hijo de Brenda, el niño de la bicicleta. Me pidió disculpas por algo que él no había hecho. Decía que durante años había presumido a un padrastro que resultó ser un fraude, y que pensar en mi hermana, en la bebé de verdad que ese hombre dejó botada mientras a él le enseñaba a andar en bici, no lo dejaba dormir. Me preguntó si algún día podía conocerla. Le dije que cuando ella quisiera, que esa decisión, como todas las suyas, era de ella y de nadie más. Pensé que iba a sentir algo parecido al gusto. La verdad, no sentí casi nada. Cuando alguien te hace daño tantos años, el día que le llega su parte no hay fiesta. Hay un cansancio viejo que por fin puede sentarse a descansar. Lo que no me imaginaba era que, 3 semanas después, iba a tocar a mi puerta, con una maleta en la mano, la misma con la que se había ido. Lo reconocí por la forma de tocar antes de abrir. 3 golpes secos, impacientes, como si el mundo le debiera algo. Hacía 14 años que no tocaba esa puerta. Abrí. Ahí estaba mi papá, más viejo de lo que las fotos dejaban ver. El pelo blanco, la cara hinchada del trago, la ropa buena ya arrugada y manchada. En una mano, la maleta. La misma maleta café con la que se había ido el día que mi hermana le regaló el dibujo. «Mijo», dijo, y trató de sonreír. ¿Cuánto tiempo? No me hice a un lado para dejarlo pasar. 14 años imaginando este momento, y al final no sentí el odio que creí que iba a sentir. Sentí algo más incómodo. Lástima. El hombre que me quitaba el sueño de niño ahora apenas me llegaba al hombro, olía a calle y a alcohol viejo,
y le temblaban las manos, pero la lástima no me aflojó la mandíbula. ¿Qué quieres? Se le borró la sonrisa. Miró por encima de mi hombro hacia adentro de la casa, la misma donde nos había dejado, ahora con muebles nuevos, con fotos de mi hermana en las paredes, con olor a la comida que yo había aprendido a hacer. Brenda me corrió, dijo. Perdí la casa, no tengo a dónde ir. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo. No lo dije. Pensé que, pues que aquí también es mi casa, que ustedes son mi familia, la de verdad, la de verdad. 14 años después, de repente, éramos la de verdad. Esta casa la pagué yo, le dije. Cada centavo. La que tú dejaste tenía las paredes peladas y un refrigerador con puras cervezas. Esta la levanté yo, mientras tú le enseñabas a andar en bici al hijo de otra. Ya sé que me equivoqué, dijo rápido con esa voz de llanto que sabía sacar. Ya sé. Pero la gente cambia, mijo. Estoy enfermo. Estoy solo. Soy tu padre. Eres el señor que me hizo, contesté. Padre es otra cosa. Sus ojos recorrieron la sala. La pantalla nueva, el sillón de piel, las llaves de la troca sobre la mesa con el logo de la empresa colgando del llavero. Vi cómo le cambiaba la cara, cómo empezaba a hacer cuentas. «Te fue bien», dijo, y casi sonaba orgulloso, como si tuviera algún derecho sobre eso. «Mira nada más, tu propia empresa, sangre de mi sangre. Algo de todo esto me toca, ¿no? Al final de cuentas, yo te di la vida. Me diste la vida y te llevaste la de mi mamá en la boca, echándole la culpa a una recién nacida», le dije. «Lo que tengo, lo levanté cargando muebles ajenos los domingos. Tú no pusiste ni un clavo. No te toca nada». Atrás de mí se abrió la puerta de un cuarto. Salió mi hermana, 18 años, alta, con el uniforme del trabajo de medio tiempo que tenía mientras esperaba entrar a la universidad. Se quedó parada en el pasillo, mirando al viejo de la maleta, no con odio, con esa calma que da el haber dejado de esperar algo de alguien hace mucho tiempo. «¿Es él?», me preguntó sin saludarlo. «Es él», dije. Mi papá la miró con los ojos llenos de agua. Dio un paso hacia ella. «Mija, mírate. Estás hecha toda una mujer. Yo soy tu papá. Perdóname. No sabes cuánto me arrepiento de...» «No», lo cortó ella, suave, sin levantar la voz. «Usted no es mi papá». Le habló de usted, como a un desconocido. Y eso le pegó más fuerte que cualquier grito. «Mi papá me cambió los pañales», siguió ella. «Mi papá se desveló cuando me daba fiebre. Mi papá vendió una camioneta para no faltar a una junta de la escuela. Mi papá está parado aquí enfrente». Me señaló a mí. «A usted lo conozco por un dibujo que le regalé a los 4 años y que dejó tirado en una mesa. Lo conozco por la puerta que me cerró en la cara. Eso es todo lo que sé de usted». Mi papá volteó a verme, como pidiéndome que la callara, que lo ayudara, que hiciera algo, como si yo todavía le debiera la obediencia de aquel muchacho de 19 años. «Le enseñaste a hablarme así», me dijo, y por primera vez se le asomó el coraje por debajo del llanto. «No», dije, «le enseñé a leer, a sumar, a andar en bici y a no dejar que nadie la tratara como tú la trataste. Lo demás lo sacó ella sola. Es lista, siempre lo fue. Tú nunca te quedaste lo suficiente para darte cuenta». Se hizo un silencio largo. Mi papá miró la maleta en su mano, como si de repente pesara más. «¿Entonces me vas a dejar en la calle?», dijo. «¿A tu propio padre?». Pensé en decirle muchas cosas, en cobrarle 14 años de turnos de noche, de 4 horas de sueño, de cumpleaños que pagué yo, de juntas a las que llegué con la camisa planchada fingiendo que no se me caía el mundo encima. Pero ya no tenía caso. El coraje, igual que las versiones, se me había acabado. Saqué la cartera, conté unos billetes, los mismos que él me había dejado a mí el día que se fue, multiplicados, y se los puse en la mano, sobre la maleta. «Para un cuarto esta semana», le dije. «Hay un albergue en la calle Zarzamora que ayuda con lo del trago. Te llevo, si quieres. Pero aquí no te vas a quedar. Aquí no hay lugar para ti. Eso lo perdiste tú solo hace mucho. No fue venganza, fue justicia. Le di exactamente lo que él me había dado a mí. Lo mínimo,
y la puerta. Lo llevé a ese albergue esa misma noche. En el camino no hablamos. Él miraba por la ventana las calles de San Antonio que ya no reconocía, las que habían cambiado mientras él se perdía en botellas. A media cuadra del albergue, sin voltear, dijo bajito: «Pensé que tenía más tiempo». No le contesté. El tiempo había estado ahí todos esos años, completito. Él lo gastó en otra parte. Cuando se bajó de la troca se quedó un segundo con la puerta abierta buscando qué decir. «Tu hermana salió buena», dijo al fin. «Salió buena porque tuvo quien la cuidara», contesté. «No me lo agradezcas a mí. Agradece que no se te ocurrió llevártela también». Cerró la puerta. Lo vi entrar al albergue con su maleta, encorvado, chiquito, y manejé de regreso a mi casa, a mi hermana, a la vida que armé con mis propias manos sobre los escombros que él nos dejó. Pasó casi un año antes de que volviera a saber de él. Mi hermana entró a la universidad ese otoño, la primera de toda la familia. La llevé el primer día con una caja de cosas para su cuarto del campus, y mientras bajábamos sus maletas de la troca, una muchacha le preguntó si yo era su papá. Mi hermana, sin pensarlo ni medio segundo, contestó que sí. Manejé de regreso solo, con los ojos llenos, sonriendo como idiota en cada semáforo. No todo fue fácil. El primer semestre me habló una noche, a las 2 de la mañana, llorando, diciendo que no se la iba a poder, que las matemáticas la estaban matando, que mejor se regresaba a trabajar conmigo en la empresa. Me acordé de mis propias noches de 4 horas de sueño y le dije lo único que sabía decirle, que el cansancio se aguanta, que el orgullo de no terminar... No. Manejé al campus esa misma madrugada con un café y nos quedamos en su cuarto repasando ecuaciones hasta que salió el sol. Pasó la materia con 8. Me mandó la foto de la calificación con un solo mensaje: «Gracias, pa». La empresa para entonces tenía 8 camiones. Contraté a Kevin, el hijo de Brenda, que resultó ser un buen muchacho y un mejor trabajador. La vida tiene esas vueltas raras. Terminé dándole trabajo al niño de la bicicleta, y él terminó cuidándome la bodega como si fuera suya. A veces en el almuerzo hablábamos del viejo, sin coraje. Como se habla de un mal clima que ya pasó. Mi hermana y Kevin se conocieron en una carne asada en la bodega, un sábado. Fue raro al principio, los 2 hijos de la misma mentira, el que se quedó con el papá fingido y la que se quedó sin papá de a de veras. Pero Kevin le pidió perdón por algo que tampoco era suyo. Le contó de las ferias, de las bicis, de los cumpleaños que ahora le sabían amargos. Mi hermana lo escuchó y al final le dijo algo que me dejó callado. «No te sientas mal. A ti te tocó su mentira. A mí me tocó la verdad. Y mi verdad salió mejor que tu mentira». Desde entonces Kevin le dice prima, aunque no tengamos ni una gota de sangre en común. La carta llegó en noviembre. Letra temblorosa, papel del albergue. Estaba sobrio, decía, 90 días. Y en algún punto, entre disculpas que ya no me movían nada, escribió una línea que sí se me quedó. Me la pasé queriendo a unos hijos que no eran míos para que una mujer me viera bien, y dejé botados a los 2 que sí habrían estado conmigo hasta el final. Me di cuenta tarde. Brenda me sacó a la calle sin pensarlo. Kevin y Madison ni me contestan. Y ustedes, a los que abandoné, fueron los únicos que me dieron para un cuarto y un aventón. Escogí a la familia que me corrió y voté a la que me habría aguantado. Ese va a ser mi castigo hasta que me muera, saber exactamente lo que tiré a la basura. La leí 2 veces. Se la pasé a mi hermana cuando vino el fin de semana. La leyó en la cocina, en silencio, en la misma mesa de siempre. Cuando terminó, la dobló con cuidado y me la regresó. «¿Le vas a contestar?», le pregunté. «No», dijo. «Pero ya no me da coraje, eso ya es algo». No le contesté la carta, no por venganza, sino porque ya no había nada que decirle. El hombre por fin entendía, y entender era su problema, no el mío. Yo había dejado de cargarlo hacía mucho. Mi hermana se recibió de maestra 4 años después. En la ceremonia, cuando cruzó el escenario, gritó mi nombre antes que el suyo y me buscó entre la gente. Yo estaba parado, otra vez en primera fila, otra vez con la camisa planchada. Solo que esta vez no fingía que no se me caía el mundo encima.
Esta vez se me caían las lágrimas y no me importaba quién las viera. Cuando bajó del escenario me abrazó enfrente de todos, con la toga y todo, y me dijo al oído: «Lo logramos, pa». No lo logré. Lo logramos. Mi papá no fue. No lo invité. No por rencor, sino porque ese día era de ella y de los que sí estuvimos. Supe después que seguía en el sur de la ciudad, entrando y saliendo de programas, viviendo de lo poco. Cada tanto me llega la noticia por las primas. La oigo, asiento y sigo con mi día. Es lo único que le quedó de nosotros. Ser una noticia lejana que ya no le quita el sueño a nadie. Lo vi una última vez, como 2 años después de la carta. Iba saliendo de una tienda con bolsas de despensa cuando lo reconocí en la banca de una parada de camión, flaco, con una chamarra que le quedaba grande. Me vio. Yo me detuve. Por un segundo, los dos supimos que podíamos cruzar la calle, decirnos algo, intentar lo imposible. No lo hicimos. Levantó la mano apenas, un saludo chiquito. Yo le devolví el gesto, subí la despensa a la troca y me fui. No sentí nada que doliera. A veces el cierre no es un abrazo ni un grito. A veces es nada más una mano levantada a media cuadra y 2 vidas que ya van para lados distintos. A veces pienso en aquella bebé que lloraba en una cuna con el pañal sin cambiar mientras un hombre dormía la borrachera en el cuarto de al lado. Pienso en el muchacho de 19 años que dejó la universidad y aprendió a vivir con 4 horas de sueño. Y no me da tristeza. Me da una especie de orgullo terco, porque de esos dos salió todo lo que tengo. Hoy, Mudanzas González tiene 12 camiones y mi apellido se lee en Media San Antonio. Compré la casa de junto y tiré la barda. Mi hermana tiene su lado, yo el mío, y los domingos comemos juntos en un patio que antes ni soñábamos. No levanté nada de esto para que él lo viera. Lo levanté porque a una niña sin mamá alguien tenía que enseñarle que sí valía la pena. Ese alguien fui yo, y volvería a perder cada hora de sueño, otra vez, con tal de seguir siendo el que se quedó.